Ahora tengo una más física. No tengo mucha física, la verdad. La mayoría son digitales, pero no importa. Porque la palabra de Dios, donde sea física, sea digital, ella llega. Ahora sí. Amén. Ahora sí. Pues damos gracias al Señor por las personas que están aquí, invitadas, hermanas. Dios les bendiga mucho. Qué bueno es tenerlas aquí en casa entre nosotros. Esperamos que puedan estarse gozando igualmente como nosotros, los hermanos. Nosotros tenemos aquí un dicho así: ADF Recalde es una gran familia. Así que el día de hoy siéntanse también parte de esta familia de la iglesia del Señor. Y bueno, Iván me dijo que contara un poquito el testimonio. No, es un poco largo, pero al final quizás sí voy a contar un poquito, porque yo creo que tiene un poquito que ver con todo lo que Dios tiene para hoy nosotros. No por gloria propia, sino porque Jesús es el que debe ser glorificado en medio de lo que hacen nosotros. Allí es donde está la clave, ¿verdad, Iván? Sí, es Jesús. Dios tiene unas formas de trabajar, hermanos, espectaculares. Cuando nosotros vamos a observar cómo es el mundo laboral, nosotros sabemos que hoy hay mucha competencia. Los carpinteros saben que tienen que actualizarse, saben que tienen que entrenarse, porque seguramente hay otros carpinteros en preparación que si este que tiene una amplia experiencia no se adecua, no se actualiza, igual termina sin trabajo, ¿cierto o no? Cada día nosotros vamos aprendiendo más y más y más. Entonces, pero la verdad, mis queridos, es que en el reino de los cielos, en Dios, la cosa es diferente. La cosa no va de esto. Dios, increíblemente, para las cosas más impresionantes que están descritas en las Escrituras, ha tomado personas que algunas de ellas ni siquiera tenían la preparación y el entrenamiento previo para que eso fuese realizado. Nosotros el día de hoy, hermanos, yo quiero compartir un mensaje de parte, yo creo, del Señor, así, del Espíritu Santo, quien es el que nos ilumina, cuyo título es Anónimos. Aquellos que no son conocidos, que no tienen nombres. Y la Biblia, las Escrituras, está llena de historias impresionantes que parten de aquellas personas que no tienen una descripción biográfica como algunos otros grandes hombres y mujeres de Dios. Antes de esto, yo quiero decirles que en el mundo, en la historia, también han habido hombres y también mujeres que han marcado la diferencia por su gran creatividad, por su gran interés por innovar en beneficio de otras personas. Algunas de estas personas lamentablemente han sido apartadas a un lado. Nadie los reconoce, nadie dice que es un gran nombre. No se ha hecho gran nombre tampoco de ellos, porque sencillamente pasaron al olvido. Se pasó la página de la historia para sus vidas, para su nombre, para sus personas. Sin embargo, no se puede negar su gran capacidad de creatividad y de beneficio para las personas, porque aún hoy nosotros seguimos usando esos tipos de artefactos que se han creado. Y si no, podríamos preguntar a la historia que nos devuelva una hojita que se perdió con el nombre de Niels Bohr. Un nombre un poquito raro, ¿verdad? 1959. Esta fue la persona que creó el cinturón de seguridad que usted usa si tiene coche cada mañana para abotonárselo, ir seguro de su casa a la iglesia, o de la iglesia a su casa, o de la iglesia a la playa, o como quiera.
o al trabajo, ese artefacto de seguridad fue creado por esta persona. ¿Cuántas veces usted ha visto que en el cinturón que usted se coloca está el nombre de esta persona? Jamás, ¿cierto? Sin embargo, es impresionante la cantidad de personas que se han salvado su vida en accidentes impactantes. Son miles y millones que por cualquier motivo, una colisión cualquiera de ellas sea, ha impedido este artefacto de que su frente pegue en la parte delantera o se rompa quizás algún hueso de sus vértebras, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cientos, miles de personas que han salvado su vida a partir de este artefacto que usted usa cada vez que se monta en su coche. Pero los nombres, el nombre de esta persona jamás se recuerda. Nosotros no vamos a ver ningún conductor, y me incluyo hasta ayer, conocer este nombre, conocer a esta persona. Y yo no vengo aquí a predicar acerca de este personaje, pero me pareció curioso que los más grandes inventos y beneficios para la humanidad no siempre están envueltos de grandes nombres conocidos ni de reconocimiento. Y yo creo que lo mismo pasa de parte de Dios para con la historia bíblica. La Biblia, repito una vez más, está llena, full de situaciones en las cuales vemos la gloria de Dios, milagros de Dios, increíbles, imposibles, sin todos los recursos necesarios para que eso se pudiera dar. Sin embargo, Dios usa personitas, y voy a usar este diminutivo no porque necesariamente sean chiquitas, sino porque realmente no tienen una gran fortaleza, son débiles. Algunos les llaman de esa manera. No tienen grandes fuerzas, no tienen muchos recursos económicos, no tienen poderío político y tampoco militar. Sin embargo, Dios le place usar a estas personas, porque a partir de ello las gentes, los pueblos, las naciones se quedarán impactadas de cuán grande es nuestro Dios en usar a estas personas para cambiar el tránsito, inclusive de la historia de una nación. ¿Y cuántos creen que Dios puede cambiar el tránsito de la historia espiritual de esta nación? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree también que Dios puede cambiar el tránsito de la historia espiritual de su propia nación? ¿Usted cree que puede llegar a ser un ente impactante en ese proceso de cambio para su nación, en beneficio de su nación y en beneficio de los habitantes de su nación con el evangelio? En pocas palabras, ¿usted cree que puede llegar a ser un misionero, una misionera de Dios a donde sea el lugar que Él lo envíe o la envíe, sea su país, otro país, o sea esta misma tierra en donde usted está viviendo hoy? ¿Lo crees o no? Si no lo crees, vas a salir hoy de aquí creyendo, porque Dios nos usa. Dios nos usa. Yo quiero invitarles, mis queridos, vamos a la palabra del Señor como una parte de la introducción. A Primera de Corintios, o Primera a los Corintios, gracias mi hermano, 1, 27 al 28. Primera a los Corintios 1, 27 al 28. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen allí? Amén. Si no, seguro lo van a tener por este lugar. La palabra dice de la manera siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Repito, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, nosotros, bueno, algunos vemos, otros, si no hoy se estarán enterando, la iglesia de Corinto
una iglesia pues, de la antigüedad, la cual, entre otras cosas, ella estaba acostumbrada, por ejemplo, a seguir personas. Había muchos personajes imponentes en la vida social y política de ese lugar. Los corintios eran personas también que iban en búsqueda, querían saber cada vez más. En todo lo que hacía parte del mundo griego antiguo había conocimiento filosófico avanzado. Muchos escritores, muchos filósofos importantes, o sea que había una fuente de sabiduría meramente humana que ellos valoraban sobremanera. Ellos querían cosas nuevas, ellos querían personas que tuvieran más conocimiento, y esto hizo que dentro de la iglesia eso se replicase de alguna manera. Es decir, las actitudes del mundo vinieron a replicarse dentro de la iglesia. Vamos a poner un ejemplo actual en nuestra iglesia que no pasa y espero que no pase. Pero imagínese usted, nosotros tenemos aquí varios maestros y predicadores, ¿cierto? Y predicadoras, y algunas por ahí que van a empezar a predicar también. Ahora dice que no. Y unas que tienen tiempo que no predican. Venga, otra vez. Pero el tema es que cuando una iglesia tiene esas grandes dotes y dones y bendiciones entre ellas, ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, en Corintios empezaba a decir: pastor, oye, a mí me enseña Pablo. ¿Ves? A mí me enseña mejor este tiene más conocimiento, este tiene más sabiduría. No, este por debajo, todavía no llega. Y eso pasaba. Entonces las personas estaban en búsqueda del que más. Y eso era dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, Dios, por medio del apóstol Pablo, en la revelación de la palabra que Él le da esa palabra tan fuerte para recordarles, y era una especie de bofetón santo que le estaba dando a la iglesia para que reaccionara ante la situación que ellos estaban haciendo y estaban viviendo, y que se estaba dejando dominar entre ellos. Y le dice: no, espérese un momento, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos sabios. Ustedes no tienen idea de lo que Dios puede hacer en medio de un pueblo que tiene a Dios, que tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Yo no estoy diciendo que sea menos la preparación. Yo soy de las personas que piensan, mi querido, que los cristianos debemos prepararnos, cada uno en su área. Quizás a uno Dios los llamó a solamente trabajar, y a veces nosotros confundimos las cosas. Nosotros creemos que trabajar es menos espiritual que cosas de la iglesia, y empezamos a decir que trabajar es secular y está totalmente apartado de la iglesia, y eso es un grave error. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que debemos hacer nuestro trabajo como para el Señor. Entonces, si eso es cierto, de alguna manera nosotros no dejamos de estar en lo espiritual, ni de tener una vida meramente espiritual, sea lo que sea que tú hagas. Sea que te pares en la mañana desgreñado o desgreñada, tú eres espiritual, o deberías. ¿Cierto o falso? Sea que te molestes porque el niño rompió el artefacto que más te gustaba o lo que sea, tú sigues siendo espiritual. Cuando tú te acudes en la mañana al trabajo, inclusive que no te gusta, tú debes recordar que ese es un ambiente también que es espiritual, en el cual tú eres llamado a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cierto o falso? Entonces, como tú estás en ese ambiente, mi querido y mi querida, tú debes saber que tú eres parte de esos pequeñitos quizás que Dios tiene en lugares estratégicos, independientemente de en donde tú estés, para que lleves la luz de Cristo a las vidas de una manera visible, tangible, palpable,
a las personas, ya sea en su trato, en la forma en que tú te diriges a ellos, en cómo los traes a Cristo de la forma práctica y también principalmente en lo que tú le predicas a estas personas. ¿Había escuchado alguna vez esto? Que trabajar es espiritual. No, ¿verdad? Pues sí. Y yo no le estoy diciendo que ahora deje de venir a la iglesia para que se ponga a trabajar solamente. ¿Sí? Estoy diciendo, mi querido, que nuestras vidas deben tener un equilibrio absoluto. Pero nosotros no debemos dejar de ser cristianos, hijos de Dios, hijos de nuestro Padre, porque nosotros salgamos en la mañana a trabajar y ahora ya no lo soy. Ahora hago lo que quiera, ahora robo tiempo, ahora engaño a mi jefe, ahora le miento a mi compañero, ahora le pongo el puntapié al ayudante, ahora le pongo el puntapié al que no sé qué, y empezar a hacer un desbarajuste. No funciona así. Ese es un ambiente también espiritual. Ahora, Dios usa a nosotros los pequeñitos, y cuando usted me dice, sí, vale, me estás diciendo durante un buen rato acerca de esto, yo no sé si usted conoce esta historia, creo que en algún momento la he mencionado, pero me gustaría que nosotros volvamos a recordar esta historia impresionante que está en segunda del libro de Reyes 7:3, segunda del libro de Reyes 7:3, y nosotros aquí vamos a observar lo que es realmente de parte de Dios usar anónimos, gente sin nombre, gente que perdió absolutamente todo, que no le quedaba nada, incluso ya estaban claros en ese preciso momento en que Dios hace ese milagro, que ellos estaban por morir, ya no les quedaba absolutamente nada más. Pero aún en medio de su desesperación, en medio de su desesperanza, de su tristeza, de su dolor y de todas las cosas que ellos estaban pasando, Dios usa a estas personas sin nombre para glorificarse en medio de un pueblo que necesitaba urgentemente la ayuda de Dios. Y dice la palabra del Señor en segunda a Reyes 7:3, perdón, segunda a los Reyes, un momento, querido, sí, 7. Vamos a leer desde 6 al 24. Vamos a empezar desde el 6 al 24. La palabra dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad era el rey en ese momento de Siria. Este rey era un rey bastante malévolo, pervertido, una persona con una maquinación bastante terrible por los acontecimientos que evidentemente después nosotros vamos a observar y vamos a estudiar. Dice la palabra que él reunió a su ejército y subió y sitió a la ciudad de Samaria. Ciudad de Samaria era una ciudad la cual estaba cerrada, tenía murallas en ese tiempo. En ese tiempo era costumbre que las ciudades se cerraran en murallas por seguridad. Sin embargo, esto era un arma de doble filo. ¿Por qué era un arma de doble filo? Porque si aunque era verdad, ciertamente que brindaba seguridad hasta cierto punto a la ciudad, si llegaba un ejército grande a sitiar, que era básicamente acampar alrededor de esa ciudad cerrada, no iban a dejar que entrara ni saliera absolutamente nada ni nadie de ese lugar. Actualmente algunos le llamarían un bloqueo. No sé si usted está de acuerdo con ese término o no, pero bloquear a un país, bloquear a una ciudad trae consecuencias bastante fuertes para una nación, porque no hay comercio, porque ya no entra ni sale nada, no se exporta ni se importa absolutamente nada. Los recursos que tiene un país, o que tiene en este caso esa ciudad, tenía Samaria, es los recursos que había en ese momento. Un sitio no es avisado normalmente. Lo que pasa allí es que entonces cuando una ciudad se ve sitiada, normalmente no tiene recursos completos en sus almacenes. No había trigo suficiente, no había suficiente carne, no había como en el momento en el cual Egipto sí se estaba preparando. ¿Se acuerda cuando José se preparó para aquella hambruna?
Pues bueno, en este caso no pasaba así. Y eso sucede de manera momentánea. Y resulta que la ciudad de Samaria se ve encerrada. Todo queda cerrado en absoluto. Esto era una estrategia militar que en la antigüedad se usaba para poder vencer a la ciudad, hacerla caer por debilitamiento, entrar y hacerse de los recursos de la misma ciudad, de las mujeres de esta ciudad, pero la estrategia era debilitar para poder entrar. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir aquí, mi querido, porque yo debo recordarle que una de las estrategias más antiguas de Satanás, sí, parece que no es tan creativo como algunos piensan, sino que repite una y otra vez las mismas cosas. Sus estrategias, entre algunas que tiene, es debilitar. El enemigo a algunas personas empieza a sitiarlas, empieza a presionarlas, a encerrarlas en su propia burbuja. Empieza a hacer que el mundo se le ponga pequeño. Ya no veo ninguna salida, no entra ni sale nada. Y yo prefiero quedarme aquí, no hago tampoco nada porque no hay salida. Si salgo, me come el diablo. Algunos dirían así. Prefieren quedarse encerrados. Y el enemigo usa esa estrategia para debilitar el punto en el cual ya él pueda entrar y hacer de la vida del creyente un desastre absoluto. Cierro paréntesis. La ciudad estaba en esta condición. Cuando el tiempo avanza, el rey de esta ciudad, o el mandatario de Samaria, entra también en desesperación. Tanto así que en una ocasión él está dando vuelta por la parte superior del muro y observando la ciudad, sencillamente ve todo lo que está aconteciendo y su corazón está totalmente entristecido. ¿Y quién no? Al ver cuántos cientos de personas han dejado de comer por días, cuando empieza a escasear la harina, cuando empieza a escasear el trigo, cuando vas a los mercados, y yo creo que algunas personas que están aquí quizás han visto esto en algún momento de su vida, cuando ya no tienes absolutamente nada. Es más, hay algunos que hemos vivido la situación, y no quiero ponerme como que, ay, pobrecito, pero algunos hemos vivido la situación de incluso tener dinero, pero que no tienes ningún tipo de alimento que puedas comprar. No hay en las alacenas, no hay en los mercados. Ya no hay arepas, ya no hay empanadas, se acabaron las baleadas, se acabó el congrí. No existe arepa colombiana ni venezolana que podamos comer en la mañana. Y en nuestro pensamiento sencillamente se nos clava el hecho de que cuando nos vamos a dormir no quisiéramos levantarnos, no porque quisiéramos morir, sino porque quisiéramos que el día se nos extienda, la noche se nos extienda, para en la mañana no tener que pensar cómo es que voy a darle comida a mi hijo y a mi hija. Dígame usted si usted no ha pasado por esa situación. Algunos han pasado por estas situaciones, pero Samaria pasaba cosas aún peor. No era solamente el comerte la arepita y la baleada en la mañana o el pico, el nicaragüense tan rico. No se ponga celoso, todas son calidad. Y de Perú se me faltó alguna, luego la digo. Pero mi querido, esta gente, estas personas estaban sufriendo terriblemente. Cada vez que yo leo, y ahorita se me agua el guarapo, como decíamos en Venezuela, porque cada vez que yo leo esta historia, a mí me comprime el corazón de una manera terrible. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Los mercados habían dejado de vender especias, habían dejado de vender carne, pollo,
y la misma paloma que quizás se comía o se ofrecía en sacrificio, lo que sea, ahora ni ella, la pluma quedaba. Lo único que quedaba era el estiércol seco de esa paloma, y algo por lo menos tenía que tener las personas en su casa. Dime, ¿a quién se le apetece una cabeza de burro hoy al mediodía? Puesta en su mesa así, sin piel. Vamos a poner esto crudo. A lo mejor nos lo quitan de YouTube, no sé, los animalistas o lo que sea, pero hay que decirlo. ¿Quién se le apetece? Sentarte a la mesa, no tienes absolutamente nada, una cabeza de burro, el burro con sus dientotes en la mesa. No apetece para nada, es terrible. Lo único que se podía salvar quizás era la lengua y algo de los sesos, pero vaya que comida no era nada elegante. Y yo creo que esto es lo que permite describir las escrituras acerca de esta situación. Y permite describir una cosa más, que es lo que más comprime el corazón. Y usted que es madre va a saber qué es esto. Y pasando el rey, como les decía, de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y la respuesta de él fue, y le dijo: ¿y no te salva Jehová? ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Como si Dios no está haciendo nada por nosotros, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy el rey, pero estoy en la misma. Y le dijo: rey, ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo. Cocimos pues a mi hijo. Yo sé que esto, quizás alguno que escuche este mensaje va a decir: usted, pastor, está descontextualizando, porque eso no podría pasar hoy, porque ubíquese en ese tiempo que no tenemos las cosas que tenemos hoy, que no tenemos las colaboraciones gubernamentales que hoy tenemos. Pasó. Esto no se cuenta como una historieta de mentira que alguien se inventó. Esto es una historia real, pasaba en las guerras antiguas. La desesperación llevaba a la gente a hacer cosas impensables. Tú y aquel psicólogo que pueden aseverar de que cuando las personas están en una desesperación así, pueden llegar a hacer cosas terribles. Y más aún si tienen algún problema previo, se puede salir de control. Pero la desesperación en esta familia era tal que no veían absolutamente nada. Las tripas se las estaban comiendo ellas mismas por dentro. Hicieron esto. Y yo no justifico de ninguna manera. Por supuesto es condenable. No estoy aseverando que esto sea correcto, para nada. A mí me entristece el corazón tener que decir esto. Quizás pocas personas predicarían acerca de un pasaje así. Pero bueno, nosotros nos atrevemos. Y lo comimos, y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella lo ha escondido a su hijo. Era su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Este rey se entristeció profundamente, a donde Siria había llevado a su pueblo, a su Samaria amada. Y parece, hermanos, que el fin de esta nación iba a ser catastrófica, de esta ciudad, de este pueblo, iba a ser catastrófico. Evidentemente, ya al llegar a este punto, cualquier persona que tú le cuentes la historia con 4 dedos de frente, usted tiene más. Usted es inteligente, ¿verdad? Así es. ¿Qué diría? El fin de esta historia es: listo. Empezaron a comerse unos a otros, no hubo salida. Aquí lo que pasó posteriormente fue que Siria entró fácilmente por la debilidad que tenía ya el pueblo de tanto tiempo sin comer y sin recursos. Y esa fue la historia triste, de triste final.
Sin embargo, nuestro Dios es un Dios especialista en que algunas historias no han terminado bien, pero es por su voluntad. Pero la mayoría tienen un final que ninguna película hollywoodense podría dar para que usted vea. Y si usted me reta y me dice, ¿será cierto, pastor? Pues vamos a verlo a continuación. La palabra del Señor dice que en las afueras de esa ciudad había un lugar, afuera de la ciudad, no tampoco tan cerca del campamento de los sirios, habían 4 personas. ¿Por qué estas personas no habían sido muertas por el ejército sirio? Porque era de conocimiento público que el pueblo de Israel, en este caso la ciudad de Samaria, echaba fuera de su nación a las personas infectadas con lepra. Las personas infectadas con lepra eran personas que prácticamente estaban como muertos en vida. ¿Sí o no, pastor? Eran personas que se estaban cayendo a pedazos, literalmente, su piel. Las personas con lepra llega un momento en que no llegan a sentir ni siquiera dolor, por lo cual puede ir caminando, se golpea con alguna cosa, se le quita un pedazo de piel de brazo completa con los tendones allí y no siente. Se están deshaciendo, bebían totalmente hediondos y ellos eran echados fuera. En algún momento creo que una predicación que di se llamaba echados fuera o llamados fuera, algo así. Pero ellos eran echados fuera de Samaria. Y estando en las afueras, estos 4 hombres, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 7:3, ahora sí, había a la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí? Que muramos. El fin de estos leprosos era definitivo. Una vez que ellos salían de la ciudad, estaban excluidos totalmente, y a menos que pasara algo milagroso, ellos no podían presentarse al sacerdote, no podían entrar a la ciudad, ya formaban parte de los de afuera. En algún momento usted se ha sentido excluido por alguna razón. En algún momento usted se ha sentido pequeño o pequeña. En algún momento usted de alguna manera ha sentido que usted ha quedado fuera, que ya no hay posibilidad por cualquiera sea la razón. Hay personas que piensan que porque fallaron una vez en el ministerio, o porque fallaron una vez en su liderazgo, porque no lograron el objetivo que Dios les dio, que su líder le puso para que pudiera alcanzar, y porque fallaron, porque erraron, porque no alcanzaron objetivos. Otros miran más los números. A mí no me gustan mucho los números, pero algunos se mortifican porque no alcanzaron números. Hay personas que se frustran totalmente por estas cosas, se sienten pequeños y de paso son apartados. Hay personas que quieren servir a Dios con un corazón totalmente preparado para servirles, pero a alguien le habrá dicho en algún momento: tú no sirves para esto. Hay personas que la han tajado, las han cortado, les han quitado el hilo, les han sacado la batería, han quedado excluidos, han quedado renegados. Hay personas que piensan que por la edad ya no pueden hacer más. Hay personas que dicen que ya mi tren me dejó, ya pasó la hora mía. No es posible que yo pueda emprender nada en el Señor, porque resulta que mi edad ya no me deja hacer nada más. Y olvidamos las cosas que Dios hizo con personas de 90, de 100 años, pastor. Nosotros olvidamos esas situaciones y nos quedamos solamente con algunos. Pues Dios es Dios de los fuertes y también es Dios de los débiles. Dios es Dios del que tiene nombre y también el que no lo tiene. Dios es Dios del que es ministro y también el que con un corazón dispuesto cada mañana se para venir a la iglesia y
servir a Dios con total amor al cuerpo de Cristo y a Jesús mismo, aunque nadie le dé un reconocimiento y tampoco tenga un nombre en el pueblo del Señor. Por lo que tú quizás hoy no serás llamado pastor o copastor o superintendente. Ya voy a empezarme a enredar con todo esto, pastor. O dice superintendente, o recontra, hiper, recontra, superintendente, o reventado, hiper, recontra, lo que sea. Puro nombre. Quizás no los tengas. Es posible que no los vayas a tener. Pero Dios te dio a ti ya uno. Mira cómo es, hijo. Y eso es suficiente. Y por ser hijo y hija, hijito, hijita del Señor, solo por eso Dios te va a usar. No hace falta nada más. Ojo, yo no estoy minorizando el trabajo que Dios ha dado para hacer a los ministros de Dios, a los diáconos, a los presbíteros de la casa del Señor, a los cooperadores, cooperadoras, próximas cooperadoras y diaconisas, que se mantendrán con tanta humildad como Dios nos ha enseñado en este tiempo, ¿cierto? Un título no hace nada más por alguien, sino traer responsabilidades. Pero algunos no cumplimos la responsabilidad teniendo el título. Y como no cumplimos esa responsabilidad teniendo el título, Dios tiene que sacar de la manga a aquellos que sin tener ninguno están dispuestos, aunque nadie les diga, haz, a hacer la obra del Señor. Y aquí, en este principio de Dios, que Dios entonces mira a estos cuatro. ¿Quién podrá hacer lo que nadie puede hacer ni se ha atrevido a hacer? El ejército está humillado. El rey está por allá arriba llorando. Es el rey y no se levanta. Está trillado por allá, lamentándose. Y estos cuatro estaban allí. Yo ya no tengo nombre, me lo han quitado, soy anónimo. Mi familia ya no está cerca, mis hijos no los veré más. Estoy esperando los últimos de mis días, no sé cuántos serán, si son 3 o 15 o un mes como máximo. Yo no tengo ya trabajo, no tengo nada que perder, no tengo absolutamente nada. Y yo creo que cuando nosotros, amados hermanos, decimos al Señor esas mismas palabras: Señor, yo soy un anónimo. Señor, yo no tengo ya nada que perder, no tengo nada. Las fuerzas no son mías. El poder no está en mí, no reside en mí. Por eso yo no tengo nada que exigir, sencillamente a tu voluntad. Ahí es cuando Dios realmente va a mover todo lo que tenga que mover a favor de esas personas que con humildad reconocen la soberanía y el mandato de Dios sobre su vida. Y estos cuatro dicen: ya nosotros de aquí a la tumba, si es que tumba. Porque como mucho en medio de ese lugar lo que podrían era ponerles un montón de piedras encima y ya está. O quizás en algún peor escenario su cuerpo iba a quedar extendido allí y se acabó. Nadie iba a dar nada por ellos. Sin embargo, ellos dicen: si nosotros tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, o entro o me quedo, me muero. Pero ellos habían visto el campamento y dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Nada que perder. Ellos
decidieron caminar, parece, en una misión suicida. Lo más seguro era que los sirios los iban a eliminar, apenas ni siquiera iban a dejar que se acercasen. Pero nuestro gran Dios, aquí es donde viene Él en su poderío. Y empieza, cada vez que ellos van dando pasos hacia los sirios, la Biblia expresa que ellos escuchaban un estruendo como de un ejército. A ver, eran 4 personas. Eran 8 pies. 8. Ellos no tenían peso alguno que hiciera un sonido estruendoso. No había nada. Pero Dios se encarga de que el pequeño sonido de sus pies, quizás hasta rastras, porque ya no tenían más fuerza, era lo único que les quedaba. Ese sonido de las rocas se amplificara, se extendiera, se potenciara. Y lo que escuchaba el ejército sirio era el estruendo de caballos, de jinetes, un ejército entero. Y aquellos sirios se impactaron, se impresionaron. Ellos no se iban a quedar allí, porque habían pensado que habían ido a buscar refuerzo, ayuda de otro ejército más para que ayudase a Samaria. Pero la realidad era que cuando estamos en Dios, cuando creemos a Dios, ejércitos de ángeles van a estar a nuestro favor. ¿Tú crees eso o no? Creo. Y estrepitoso fue aquello que ellos huyeron y dejaron todos sus bienes y comida para un ejército entero por meses. Yo no estoy hablando de solamente una arepita para la mañana. Yo no estoy hablando, no. Yo estoy hablando de comida para días, para meses. Ese ejército estaba allí por meses. Quizás iba a tener que durar un año más. Era comida sobreabundante. No era cualquier botín el que estaba quedando en ese lugar. Y ellos se acercan, hermano, repito, 4 leprosos. Y Dios usa a los leprosos, los inquieta, van. Ellos empiezan a comer. Empiezan a saciar su hambre de tiempo, porque quizás lo que comían era cualquier animalillo del desierto que se acercaba, aprovechaban y se lo metían crudo. ¿Sabes? Y cuando ellos están comiendo, Dios pone en su corazón estas palabras: estamos haciendo mal, no estamos haciendo bien. Tenemos tanta comida y nosotros no estamos compartiéndolo con esa gente que está allá adentro. Pregunto en esta mañana, culto de misiones, ¿cuántas veces y cuántas provisiones de alimentos tienes? Y no estoy hablando del alimento físico. ¿Cuántas palabras has escuchado de Dios tú en tu vida? ¿Cuántos mensajes? Saca la cuenta. ¿Cuántas horas tú has escuchado mensaje en el año? Lamentablemente tu pastor predica 1 hora y media casi. Imagina, ahora saca cuenta, 1 hora y media, 1 hora y 20, 1 hora y 15 por los cultos que predicamos. Y a eso se le anexan Omar cuando predica, el pastor cuando predica, las enseñanzas, lo que ves en YouTube. ¿Y cuántas veces tú le das a las personas que están alrededor tuyo de ese alimento, de ese pan que Dios te permitió comer? ¿Cuántas veces lo haces? Si tú no tienes más nada que responder en esta mañana y no sabes qué decir porque no compartes mucho, 29 de mayo, ahí va, es la oportunidad para salir y predicar. Volvemos al mensaje. Y se hizo este gran milagro que salvó la vida de muchísimos de los que habían quedado
hasta ese momento en la ciudad de Samaria, cumpliéndose también una profecía en la que no vamos a entrar hoy a profundidad, que se dio para la ciudad de Samaria, y exactamente eso se cumplió. Ahora, amados, están viendo cómo Dios, esta es una de las situaciones en las cuales en la Biblia Dios usa a personas que no tienen un nombre, a personas que no tienen un renombre, a personas que no tienen un título, que han sido olvidados y apartados. Entonces, si eso es así, yo creo que todos nosotros somos fichas que Dios puede sacar para poder hacer cosas impactantes en la vida de otros. Ninguno está fuera de esto, hermano. Sea cual sea el que me escucha, aquí presencial, o el que me escucha por las redes, tú no estás fuera de juego. No le creas al enemigo. La palabra del Señor, amados, también nos recuerda a un personaje, el más importante de todos. Un personaje que él nació en humildad, en debilidad. La mayoría de nosotros hemos nacido, algunos en alguna clínica, otros en hospital. No sé si habrá alguien que haya nacido en un vehículo mientras iba al hospital, eso no lo sé, pero yo creo que la mayoría hemos nacido de manera medianamente bien, ¿no? Normal, en un centro médico por lo menos. Pero nació donde le ponían la comida a los animales. Ahí nació. Los primeros olores que percibió no fueron de Menem o alguna colonia para niños que en su país vengan, la más famosa, póngale el nombre usted. Él olió animales, olió fuerte, entre paja, escondiéndose. Si nosotros a veces nos quejamos por ser migrantes, me englobo y me pongo yo, independientemente de lo que Dios me ha permitido hacer en este país. Si te quejas, tú debes saber que Jesús con sus padres huyó hacia Egipto. Sí. Así que ni siquiera eso se escapa, porque si alguien sabía que era hacerlo, era Jesús, y de paso en su pequeñez. Este personaje, nuestro amado Jesús, precioso Jesús, algunos piensan que él desde que nació ya todos lo conocían como el enviado, como el Mesías. Pero resulta que Jesús pudo perfectamente sentarse a la par de cualquier otro niño judío de ese momento, y nadie tenía idea de lo que iba a ser este pequeño. Jesús seguramente fue a la preparación, pongámoslo en esta época, fue a la escuela, fue al cuidado, posiblemente la guardería. Jesús creció, él tuvo su desarrollo normal como una persona, un ser humano, como la clase de ayer. Nosotros recordamos la humanidad de Jesús y también Jesús como Dios. Pero Jesús normalmente él creció. La palabra del Señor así lo decía o lo dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero Jesús particularmente también tenía una profesión. Si alguien cree que Jesús estaba solamente para predicar los domingos o para dar una enseñanza los sábados o en la semana cuando estaba aburrido ya, bueno, vamos a ver qué hablamos, me he preparado un sermón ahí. No, Jesús ni siquiera predicó hasta avanzada su edad. No creamos en un Jesús que quizás se nos ha vendido a nuestra propia imaginación y por nuestra propia imaginación de que todos sabían que Él era Dios. Eso no era así. Jesús era un anónimo.
persona que para todo el mundo era normal. De hecho, Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero? De manera despectiva decían: este no es el carpintero. Y lo veían así como. Algunos dicen: sí, ese es otro miembro más. Hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Jesús. Amado, Jesús pasó 30 años en un taller de carpintería. 30 años en un taller de carpintería. Y recién después de pasados todos esos años, su primer milagro. 30 años, amado. Un anónimo que Dios en su tiempo plació, le gustó, quiso que él fuese conocido por lo que él es en su tiempo. Mientras tanto, Jesús no dejó de ser un anónimo. Repito. Ahora, me estoy desconcentrando con la canción. No, mentira. Mis queridos, nosotros luchamos por tener un renombre, los seres humanos. Nosotros deseamos que nos nombren como lo que fuere, pero no queremos quedarnos en lo que nosotros ya tenemos. Y eso ha llevado a mucha gente a inventar cosas. Gente que hoy era pastor y mañana ahora es profeta. Gente que era profeta, pero como no le valió ya, quedó muy abajo, ahora somos apóstoles. Y han tomado el ministerio como para ir en escalafón cuando resulta que no funciona de esa manera. Algunos están inquietos porque ya no quieren ser más cooperadores. Algunos están inquietos porque no quieren ser más diáconos o presbíteros. Sin embargo, yo debo recordarte, amado, que nosotros sencillamente somos siervos de Jesús. Que nosotros estamos aquí no para buscar ningún renombre, ni cargo, ni cualquiera de esas cosas. Que nosotros estamos para ser buenos cristianos, hijos de Dios, que hagan su voluntad. Eso es lo que estamos aquí para hacer. Que si el día de mañana alguien en la iglesia te saluda y no te dice: presbítero, Dios te bendiga, tú no te ofendas, porque no están haciendo nada en contra tuya. Tú eres un siervo más, una sierva más del Señor, y eso no debería ofenderte. Yo sé que hay un respeto que debe haber hacia los líderes y autoridades, pero querido, no podemos condenar a nadie porque no nos llamen a cierto momento Pastor Edinson. Puede pasar, pero vivimos en un tiempo en el cual todos queremos ser reconocidos por algún título. Pero antes del título, tú tienes un nombre. Y ese nombre es verdaderamente tu persona. Tú no solamente eres título. La gente quiere verte por lo que eres. Tu familia, a los pastores que me escuchan, algunos me escuchan. Tú no estás para ser pastor de tu casa. Tú estás para ser padre de tus hijos. Tú no estás para ser diácono de tu casa o presbítero de la casa. Sé padre de verdad en tu casa y verás cómo cambian las cosas en el núcleo de tu familia. Enseña la palabra, pero no es que pastorees en la casa. Tu casa no es una iglesia. Tú tienes una familia a que enseñar, y ese es el rol de padre.
tú no eres ministro dentro de tu casa, entiende las cosas. Así que la titulitis que hoy tenemos, deberíamos empezar a quitarlas de nuestra vida. Porque para eso se han hecho las redes sociales. Yo quiero ser como tal. Yo no voy a estar en paz hasta que yo sea como el pastor tal. Yo no voy a estar tranquilo cuando yo sea como el misionero tal. Perdón. Es que Dios no quiere que tú seas como tal. Dios tiene una historia para ti. Y la estás perdiendo por estar haciéndote parecer a tal. Amén. ¿Cuántos quieren ser anónimos? Yo no estoy diciendo que siempre vas a ser así, hermano. Estoy diciendo que si no entiendes y no entendemos que partimos desde el anonimato y te quieres hacer un nombre por adelantado, difícilmente Dios ve hacia ti para usarte. Voy a ir finalizando, queridos, a petición de nuestro querido hermano Iván. Su pastor, mi persona, mucho gusto. Dios le bendiga. Es un placer conocerle. Me presento. No tengo padres pastores. Ya lo siento por decepcionar. Mi madre no tuvo nada que ver con el mundo cristiano. Mi familia jamás supo de la palabra. No tengo tíos pastores. No tengo pedigrí cristiano. No tengo chapa que sacar. De manera que no tengo una historia cristiana. No soy parte de esas personas que pueden decir, y es para bendición en algunas, dicen con un orgullo supuestamente santo: yo soy hijo de pastores. Yo tengo 40 años en el evangelio, desde que nací en el evangelio. ¿Y tú cuánto tienes? Yo no tengo eso. Yo nací en una familia bastante humilde, de un barrio de Caracas, igual que mi esposa. El mío más humilde todavía. Se llama Petare, investíguelo. Ahí nací yo y crecí allí. Y como la palabra de Dios dice que nada del lugar donde nació el Señor Jesús podía salir bueno, lo mismo se dice del lugar de donde yo vine. Y eso que son un lugar maravilloso. Petare es maravilloso. Para mí es maravilloso. Pero nada bueno puede salir de ahí, Cuando yo entré en el instituto bíblico, por mi forma de conversar y de hablar, me decían el petareño cifrino. Porque yo era de un lugar realmente, una favela grande, de hecho la más grande de Latinoamérica. Brasil tiene varias. Esta es la más grande de todas. Gigante. Y yo veía, pero de Petare, pero casi como que, ¿y qué haciste aquí? Yo no sé qué pasaba por mi cabeza, pero lo único que yo entendía era que Dios algo podía ayudarme a hacer, porque yo lo que deseaba era enseñar su palabra. Yo quería prepararme para poder aprender, porque alguien necesitaría que diera yo un mensaje para su vida. Querido, no tiene nada que ver con dónde vienes, ni de quién es tu familia, ni si tus padres son o no pastores, o tus abuelos han sido profetas o qué, apóstoles o lo que sea. Dios va a tomar a los anónimos, a los sin nombres, para usarlos. No te preocupes si no tienes pedigrí de ningún tipo espiritual. No te hace falta. Lo único que hace falta es que confíes en Dios, que confíes en el Señor, y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Y el camino hasta aquí fue difícil, ¿verdad, esposa?
No fue fácil. Hasta el último momento nos las hicieron. Con la ayuda y la bendición de nuestros pastores, Efraín Patrick, salimos de Venezuela como misioneros. Nunca lo había dicho, creo que aquí. Pero no salimos como migrantes. Salimos como misioneros y llegamos a este lugar y no sabíamos qué era lo que Dios realmente iba a hacer aquí. Y hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios, sin pedigrí, sin grandes renombres en nuestros países, creciendo como el Señor nos indicó. Y aunque vinieran dificultades, continuando hacia adelante porque sabíamos que Dios había dado una palabra. Contra viento y marea, creyendo que el Espíritu Santo podía ser en medio de toda aquella dificultad. Y hasta el día de hoy el Señor ha acompañado. Y yo creo que en la vida de cada uno de ustedes, de vosotros, hermanos y hermanas, Dios va a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen sobre sus pies y dan un fuerte aplauso a nuestro Jesús? A Jesús, un fuerte aplauso a Jesús. A ese Dios poderoso que puede hacer maravillas con tu vida. Oh, gloria. Así como lo hizo con aquel muchacho de los 5 panes y los 2 peces. O con la criada israelita que habló a Naamán. Los 4 leprosos, estos de los que hablamos. El hombre que prestó el burrito a Jesús. El dueño del aposento alto, la mujer que ungió a Jesús en casa de Simón, el centurión de Capernaum, gente que no tenía nombre, el ladrón arrepentido en la cruz, los magos del oriente, el joven que huyó desnudo en Getsemaní, la viuda de Serepta, la viuda que dio las 2 blancas, el hombre paralítico llevado por los 4 amigos y tantas personas más. Gente que parece haber quedado olvidada entre las páginas y los párrafos de las Escrituras, que no son conocidos, que son anónimos, pero que Dios en medio de su anonimato y su desconocimiento por las gentes ha sido usada tremendamente. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Y qué tal si nosotros hacemos una oración en esta mañana diciéndole: Señor, yo no quiero más nada? No, ni títulos ni nada. Yo lo que deseo es que tú me conozcas. Lo que yo quiero es tener una relación contigo verdadera, cercana a ti, diferente a la que he venido llevando. No quiero que mi deseo y que mi propulsión venga por el deseo de adquirir una titulación o un cargo, que ese no sea la fuente de mi servicio, que aunque lo tenga o no lo tenga, me lo den o no me lo den, lo que sea, hermano, yo me mantenga fiel al Señor Jesús, porque Él es el que observa y el que ve tu corazón y la forma en que tú sirves a Él. Señor Dios, te damos gracias, Dios. Como cuerpo de Cristo, Señor, cada uno de nosotros oramos a ti, Dios, en esta mañana, dándote toda la gloria, Señor, y la honra a ti, Dios. Oh Señor, tú eres maravilloso. Usted, Señor, decidió venir. Y a pesar, Señor Jesús, de que usted es Rey de Reyes, Señor, y es Dios absolutamente, usted vino, Señor, a tener forma de hombre, Señor, a ser hombre. Oh, como pareciese, Señor, algo mucho menor, pero eso, Señor, lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por despojarte en su momento, Señor, de tu gloria, Dios mío, y venir aquí, Señor, a morir por nosotros, Dios. Gracias, Dios mío, porque a pesar de eso y de saber quién eras, Señor, desde antes, Señor, incluso desde tu preexistencia, Dios mío, oh Jesús, tú no tuviste, Señor, ningún reparo en volverte un anónimo durante tantos años, Señor, en pro de nuestra salvación.
Oh Señor, gracias, Dios mío. Enséñanos, Dios mío, a quedarnos tranquilos como tú, en paz, Señor, aunque nos llamen aquel, el carpintero o el hijo del carpintero, el que no tiene pedigrí, el que no tiene importancia, el que se la pasa moviendo sillas en la iglesia, el que limpia, el que hace esto, el que hace lo otro. Eso no importa. Somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, y eso es lo que vale y lo que importa. Gracias, Jesús. Quita de nosotros, Señor, cualquier deseo egoísta, Dios mío, de crecer a costilla del mal de otras personas. Sino, Señor Jesús, que si tenemos que menguar por el beneficio de la otra, enséñanos, Señor Jesús, a hacerlo, y hacerlo de verdad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar antes de irnos. Aleluya. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Mi amado es el más bello Así que nosotros somos anónimos por siempre, y es nuestro Jesús el que nos representa, el que te representa. Amén. Ponga su mano de esta forma. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, y todos decimos a una sola voz, como una familia: